A todos, buenas noches a todos los residentes presentes y agradecer a la Junta Directiva actual de Amerins por la invitación para poder dar esta charla taller que uno de los principales objetivos es vencer esa barrera para que todo residente que está iniciando la especialidad pueda no tener dificultades al momento de buscar alguna literatura con respecto a algún paciente, con respecto a la práctica clínica que día a día nosotros estamos envueltos, ¿no? En nuestros centros asistenciales. Soy Noé Tamari, soy asistente del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad San Ignacio de Loyola, actualmente residente del tercer año de pediatría del Hospital del Niño e investigador RENACIP. Bueno, iniciemos a la presentación. No tengo ningún conflicto de interés con con la presente exposición y los objetivos de esta presentación es uno, eh, generar el reconocimiento de la interfaz PADMED que nos debemos de socializar como residentes y como médicos con esta interfaz de este buscador, aplicar el uso del vocabulario controlado, en este caso es el tesauro para nosotros que estamos en ciencias de la salud, desarrollar una fórmula de búsqueda en base al escenario clínico que nos enfrentamos día a día y que en muchas ocasiones son las asignaciones diarias que tenemos como residentes para buscar alguna terapéutica adecuada en base a la mejor evidencia para nuestros pacientes. Y sobre todo optimizar la búsqueda de artículos en base a diversas estrategias que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, iniciemos la presentación. Nosotros podemos observar de que en toda la web científica que estamos expuestos, existen diferentes bases de datos a las cuales nosotros podemos tener suscripción o no podemos tener suscripción. Depende a la institución en la cual pertenezcamos. Por ejemplo, la Universidad Mayor de San Marcos tiene acceso a la base de datos Scopus, la Universidad Científica del Sur tiene acceso a la base de datos Embase, todas las personas naturales tienen acceso al buscador Medline, no todos a la base de datos, perdón, al buscador PubMed, no todos a la base de datos Medline. Y bueno, existen bases de datos libres en las cuales nosotros podemos ingresar y descargar artículos sin ningún problema, que es la literatura latinoamericana en ciencias de la salud, que es LILACS, Cielo, que tenemos Cielo de manera latinoamericana y el Caribe y España, hay Cielo solamente para Perú, en el cual se encuentran diferentes revistas peruanas, como por ejemplo Anales de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, la revista Médica Herediana, y actualmente ingresada a la revista del Cuerpo Médico Almanzora Guinagasenjo de Chiclayo. También tenemos la Biblioteca Virtual en Salud, que especialmente nos sirve para buscar lo que es antecedentes netamente peruanos, ¿no? Que no han llegado a poder indizarse en otras bases de datos internacionales. Entonces, Concitec ya desde hace unos años viene tratando de incentivar de que toda persona natural que trabaje en alguna institución pública o privada pueda de alguna otra forma acceder a diversas bases de datos. Asimismo, también poder capacitarse en la búsqueda. El repositorio nacional digital Alicia, que contiene todas las tesis en las cuales nosotros, al momento de obtener un título profesional, se hace el depósito. Cielo Perú, como había mencionado, la Actindex, en el cual anteriormente estaba indizada la revista del Instituto Nacional de Salud del Niño, que es la revista pediátrica, que actualmente está descontinuada. Otro buscador como Science Direct, Scopus, la base de datos, una de las más importantes y más multidisciplinarias, y la Biblioteca Virtual en Salud, ¿no? Entonces, existe una infinidad de bases de datos. Va a depender mucho del acceso y también mucho de la astucia del investigador para poder tener su estrategia de búsqueda en cada una de ellas. Como preámbulo, tenemos que tener en cuenta que la pirámide de evidencia al momento que nosotros podemos obtener un artículo es ya bien establecida. Entonces, en la base tenemos la opinión de los expertos y los estudios de animales in vitro en el cual pueden demostrar o no efectividad de un tratamiento A o tratamiento B.
tenemos los reportes de caso que ayudan a mejorar la casuística y de alguna otra forma a poder obtener información descriptiva de ciertas enfermedades. Las series de casos, que son los reportes de casos en número de 3 a 10 casos en que pueden contribuir de una mejor forma con relación a determinar ciertas características de algunas enfermedades. Los estudios transversales, los estudios caso control para enfermedades un poco frecuentes, los estudios de cohorte o de seguimiento que pueden ser retrospectivos o prospectivos o ambipestivos, los estudios aleatorizados que pueden ser randomizados o no randomizados, en acá entran los ensayos clínicos, por ejemplo, y los metaanálisis, ¿no? Entonces, en base a esta pirámide de evidencia, nosotros vamos a poder estimar o valorar un artículo científico. Entonces, es importante conocer que desde la base de la evidencia, la opinión de los expertos tienen una menor jerarquía a comparación de los metaanálisis, en este caso de estudios randomizados que tienen mayor jerarquía. Y asimismo, los metaanálisis tienen, y los estudios aleatorizados especialmente, bueno, este último, tienen menor sesgo a comparación de lo que son los reportes de caso, la opinión de los expertos, ¿no? Que tienen mayor sesgo. Entonces, para poder hacer una búsqueda adecuada, es importante controlar el vocabulario de búsqueda. Entonces, este vocabulario controlado, nosotros lo denominamos como tesauro. Entonces, el tesauro es la agrupación de varios términos que se van a relacionar entre ellos y que se van a aplicar en cierto campo del conocimiento. En este caso, nosotros laboramos en lo que es el área de ciencias de la salud. Entonces, en ciencias de la salud, nosotros tenemos dos principales tesauros o vocabularios controlados, tanto en español como en inglés. Si nosotros hablamos en la parte de inglés, que utiliza especialmente el buscador PubMed, tenemos a los Medical Subject Headings, la base de datos de estos términos, que son los términos MESH, que ustedes habrán visto en algunos artículos, en el resumen colocan palabras clave entre paréntesis MESH, ¿no? A eso se refiere, que utiliza esas palabras de esta base de datos para poder ser indizada. Asimismo, tenemos en español los descriptores en ciencias de la salud, ¿no? Que, bueno, está organizado por la Organización Panamericana de la Salud y que trata de englobar ciertos criterios para poder tener términos que puedan de alguna otra forma jerarquizar y definir algunas patologías. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos realizar una búsqueda adecuada? Esta es una interrogante que desde que iniciamos la especialidad, desde que iniciamos cualquier trabajo científico o desde que iniciamos algún tipo de redacción, siempre viene a la mente. Entonces, existen ciertas recomendaciones para poder realizar una adecuada búsqueda. Uno es saber dónde buscar. Si estamos hablando de medicina, ya hemos presentado algunas bases de datos en las cuales nos podemos guiar y saber identificar la base de datos, estudiar esa base de datos. Entonces, como podemos observar, en el englobamiento de toda la literatura científica, no todos los artículos están disponibles. No todos los artículos siempre vamos a encontrar en una misma base de datos. Por lo tanto, el área de bibliotecología de cada institución, en este caso del Hospital del Niño, de la Universidad Mayor de San Marcos, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, etcétera, tratan de gestionar el acceso a diferentes bases de datos para poder obtener la mayor cantidad de información. Entonces, si yo solamente, por ejemplo, busco en cielo, miren, por ejemplo, que me estoy obviando toda la literatura de la base de datos LILACS. Si yo, por ejemplo, solamente busco en Embase, estoy obviando una gran parte de los artículos. En realidad, casi ningún artículo de cielo estaría entrando. Si yo, por ejemplo, utilizo la base de datos Medline mediante el buscador PubMed, de alguna otra forma estoy tratando de englobar un poco de todo, ¿no? Entonces, para motivos prácticos de esta presentación, nosotros vamos a hacer uso del buscador PubMed.
que en este caso pertenece a la base de datos Medline. Entonces, la primera diferencia es que PubMed no es lo mismo que Medline. Para Medline necesitas una suscripción que lamentablemente algunas universidades peruanas o instituciones no tienen. Es por eso que no podemos acceder completamente a los artículos. El segundo paso es conocer el buscador y tu base de datos. San Marcos tiene acceso a Scopus, todos tenemos acceso a Google Académico, a la Biblioteca Virtual en Salud, a Cielo, y bueno, también hacemos uso del buscador PubMed. Entonces, es importante capacitarnos en cada uno en la metodología de búsqueda de cada uno de ellos. Pero lo que más de alguna otra forma, nos beneficia de PubMed es que puede englobar un poco de todo. Por lo tanto, si tú buscas en PubMed, posiblemente estés englobando más del 50-70% de la literatura de todas estas bases de datos, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. La tercera recomendación es desglosar los componentes de la pregunta de investigación. Entonces, seguramente en algún momento en su vida estudiantil, en su vida de posgrado, habrán escuchado la formulación de la pregunta PICO o PEO o PEICO. Tiene diferentes terminologías. Entonces, esta formulación, según estos acrónimos, PICO, por ejemplo, es una mnemotecnia que nos ayuda a identificar los componentes de una pregunta de investigación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros queremos realizar una adecuada búsqueda, tenemos que desglosar en componentes. No se pueden lanzar colocando una oración en PubMed, colocando una oración de frente en Google Académico, porque van a perder varios artículos, como vamos a poder observar posteriormente. Y esto es aplicable a la gran mayoría de preguntas de investigación. Es por ese motivo que para esta presentación vamos a hacer uso y vamos a familiarizarnos a cómo poder enfrentarnos a cualquier escenario clínico y de alguna otra forma cómo poder transformar esa pregunta que nos hace el asistente, esa pregunta que nos hace nuestro coR o nuestro residente superior, para poder nosotros tener más en cuenta qué artículos son los importantes para nuestro paciente, ¿no? Para poder leerlos adecuadamente. Entonces, los componentes, como había mencionado, son 4. Población, que en este caso es el grupo de pacientes, si estamos hablando de pediatría son los niños, y las enfermedades de interés. Un niño con neuropatía, un niño con enfermedad diarreica aguda, un niño con una infección respiratoria aguda, por ejemplo. La I significa de intervención o la exposición. En este caso se aplica cuando hacemos estudios analíticos o comparativos. La intervención puede ser la terapéutica. Me sirve los probióticos para enfermedad diarreica, por ejemplo. Ahí ya tenemos una intervención que puede ser también preventiva, el uso de zinc, por ejemplo. Diagnóstica, el uso, por ejemplo, de la calprotectina o lactoferrina fecal, o administrativa, ¿no? Los que están haciendo algunos estudios de gestión, por ejemplo, o de organización laboral, tipo moving, entre otros, o también la variable de exposición. El C indica el control o la comparación con qué queremos comparar, por ejemplo, en pacientes con trombocitopenia inmune, podemos comparar el uso de la inmunoglobulina con los corticoides. Acá ya tenemos 2 comparativos, por ejemplo, y el desenlace, que es el outcome, que nos indica cuál es la variable de interés. Es la mejoría clínica, qué es lo que buscamos al nosotros comparar ciertas intervenciones en un determinado grupo de pacientes, ¿no? Entonces, esto es importante desglosar toda pregunta que ustedes se hacen al momento de realizar sus actividades clínicas para poder encontrar el mejor artículo para responder esa pregunta. Para poder un poco ayudarnos en englobar y englosar estas componentes de la pregunta, necesitamos operadores, que son los operadores booleanos. Los operadores booleanos pueden ser de intersección, en este caso tenemos la palabra AND, pueden ser sumatoria, en este caso OR, o de exclusión, que es NOT. Entonces, por ejemplo, si tenemos AND entre dos términos, me va a buscar de alguna otra forma, si tenemos un artículo de A y B,
en el artículo que tenga un poco de los dos, ¿no? Es la intersección cuando yo utilizo la palabra and. Si busco la palabra or, me engloba tanto los dos términos, ¿no? Incluso la intersección. Y si utilizo para excluirlo la palabra not, solamente me va a englobar de A, pero quitando todo B, ¿no? Como pueden observar en la imagen. Entonces, esto va a ser muy útil, especialmente el operador AND y el operador OR, para poder nosotros, tener en cuenta en lo que respecta el uso y el componente de la pregunta de investigación. Aparte de eso, es a veces poco usado, pero cuando se quiere hacer un tipo de revisión sistemática o de alguna otra forma una revisión narrativa y se quiere ubicar todos los artículos publicados en toda la historia de cierta enfermedad, podemos utilizar operadores truncadores, ¿no? Que en este caso nos va a ayudar este operador truncador, que es este, por ejemplo, uno de ellos es el asterisco. Hay varios operadores truncadores que van a permitir solamente a partir de una palabra primaria, nos van a permitir recuperar varias palabras. Por ejemplo, si yo coloco bibliot, el truncador asterisco, me va a recuperar biblioteca, biblioteconomía, bibliotecario, bibliotecaria, bibliotecarios, bibliotecología. De alguna otra forma, solamente colocando esto en mi fórmula de búsqueda, me va a englobar varios términos. Entonces eso es importante tener en cuenta, porque te va a englobar varios términos y vas a captar más artículos. Ahora, ¿todos esos artículos te servirán? Eso depende del investigador. Por ejemplo, child, en niños. Entonces, si yo coloco child con el operador truncador, el asterisco, va a recuperar children y childhood, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, el tipo de truncamiento que podemos hacer puede ser a la izquierda, a la derecha o en el intermedio. Por ejemplo, a la izquierda, que es poco frecuente usarlo, yo puedo utilizar simplemente el truncador, con este ejemplo hierro, puedo englobar el hierro y el fierro, ¿no? O sea, diferentes tipos de términos. Cuando utilizamos o hacemos revisiones de estudios netamente propios de un país, podemos colocar el truncador del país, por ejemplo, México, y acá me va a englobar México, mexicanos, mexicano, mexicanas, etc. Y si nosotros utilizamos el truncador intermedio, en la posición intermedia, me puede englobar va a sustituir las palabras, en este caso, este truncador incluye lo que es la palabra E y la palabra A, ¿no? Entonces me va a englobar estos dos tipos de términos distintos para poder yo captar esa información. Entonces, va a depender mucho de la astucia del investigador y cuál truncador puede utilizar o no. De recomendación, primero aprendan a realizar una adecuada fórmula y una adecuada fórmula pico para poder de alguna otra forma tener claro después el uso de los truncadores. Pero sin embargo les presento para que tengan conocimiento. Entonces vamos a practicar, porque de alguna otra forma, para poder aprender búsqueda bibliográfica, no se puede de alguna otra forma dar en una sola sesión. Se requieren varias sesiones y tener varios escenarios clínicos, pero de alguna otra forma, teniendo al menos este ejemplo de la vida real, ustedes van a poder darse cuenta que cualquier escenario clínico es fácilmente convertible en una pregunta pico. Entonces, vamos a practicar. Entonces, estamos en la emergencia del hospital de niño. Tenemos al residente que está rotando en la emergencia y, bueno, le toca revisar el paciente de reposo 1, por ejemplo, y tenemos de que es un paciente de 10 años de edad, de sexo masculino, que tuvo un tiempo de enfermedad de 4 semanas, caracterizado por dolor abdominal, tos productiva, fiebre, dificultad respiratoria. Y al examen físico, lo que se encuentra es el murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, perdón, en hemitórax derecho, y distensión abdominal. Entonces, justo para la visita, llega la tomografía del paciente
Esto es cortesía del servicio de neumología pediátrica de nuestro hospital porque es un caso real. Y tenemos esta imagen. Entonces, en esta imagen, es una tomografía tóraco-abdominal con contraste. Podemos observar una atelectasia del, del lóbulo pulmonar izquierdo que está generando lo que es el desplazamiento del mediastino hacia el lado derecho, perdón, del mediastino, perdón, hacia el lado izquierdo. Además, podemos observar estas imágenes quísticas que captan contraste y que de alguna otra forma tienen cierta conexión con lo que es el campo pulmonar derecho, ¿no? Entonces, acá tenemos un derrame pulmonar derecho masivo y posiblemente por esta ruptura de estos abscesos que tiene en la parte hepática. Pasa al servicio de neumología y se le hace todos los estudios. El paciente era procedente de una zona selvática de Perú. El Western blot, pensando en Echinococcus granulosus, sale negativo. Se le hacen otros estudios y lo que sale positivo es los anticuerpos IgG contra entamoeba histolítica. Entonces, algo un poco inusual, no se esperaban los neumólogos pediatras tener este resultado. Y de alguna otra forma, ellos lo catalogan como un empiema pleural y absceso hepático mediano. Entonces, después de esa visita, el asistente de turno quiere tener la mejor opción terapéutica con respecto al paciente. Entonces, este es un escenario clínico común que todo residente o todo médico lo puede tener de alguna otra forma en su práctica diaria. ¿Y cómo podemos, en base a esto, nosotros formular nuestra pregunta de investigación, en este caso con la fórmula PICO? Entonces, el asistente, en ese entonces, pregunta al residente, ¿qué tan frecuente es el empiema pleural secundario absceso mediano? ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Como es una mebiasis, puede utilizarse metronidazol, o en este caso sería cirugía. ¿Cuál es la mejor prueba diagnóstica que podría ser? ¿O cuál es lo que denominan, ¿no? La prueba con mejor rendimiento diagnóstico. Utilizan ese término, rendimiento diagnóstico. Entonces, a veces, cuando nos lanzan tantas preguntas, no sabemos cómo aterrizar todas estas preguntas para poder hacer una adecuada búsqueda. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué podemos hacer? A ver, entonces, vamos a llamar a uno de los participantes para ver, doctora Ana Lucía Carvajal, ¿cómo usted propondría para poder tener una mejor formulación con respecto a esta pregunta, ¿no? Si nosotros tenemos acá ya lo que es la, la formulación PICO, por ejemplo, es un paciente pediátrico que tiene su empiema pleural, absceso hepático mediano. El asistente de turno quiere utilizar, tiene la duda si utilizar metronidazol o utilizar lo que es la cirugía para el bienestar del paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo usted formularía en base a todas esas interrogantes que le ha dado el asistente? ¿Quién sería la población para nuestro caso, para nuestro escenario clínico? Doctora Ana Lucía, ¿se encuentra presente? Sí, doctor. Ya, ¿quién sería la población, doctora? El componente de la población para ese escenario clínico. Acá te dice que es el grupo de pacientes o es la enfermedad de interés. ¿Cuál es la enfermedad de interés? Enzima ¿Qué pleural. tiene tu paciente? ¿Qué tiene el paciente del escenario clínico? El paciente tiene empiema pleural de sí. Ya, ¿qué más tiene? El absceso hepático mediano, que no es Excelente. Entonces, de alguna otra forma,
usted ya está planteando de que el paciente tiene esa es la población de estudio, ¿no? Es un paciente pediátrico que tiene un empiema pleural y Sí. tiene un absceso medial. Muy bien. Entonces, después, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? Metronidazol y cirugía. Entonces, acá la intervención terapéutica que se quiere hacer es el metronidazol comparado con la cirugía. Y el desenlace de interés, de una u otra forma, la mejoría del paciente. Entonces, por ejemplo, este es un escenario clínico cualquiera, pero a todo residente le pasa o a cualquier profesional de la salud. Por lo tanto, es importante poder nosotros, en base a nuestras preguntas que nos lanzan, poder captar y englobarlo en ese cuadro que les he presentado anteriormente. Entonces, la pregunta global va a la siguiente. ¿Es mejor el metronidazol a comparación que la cirugía para el tratamiento del empiema pleural y absceso hepático mediano en niños? Entonces, esa es la pregunta en global, ¿no? Que de alguna otra forma nos hace el asistente y quiere para el día siguiente que le demos una respuesta en base a la mejor evidencia para tomar una adecuada decisión terapéutica. Entonces, para eso tenemos que buscar y hacer nuestra revisión de la literatura. Entonces, iniciemos. El componente, la población, sería el empiema pleural, muy bien, como lo dijo la doctora Ana Lucía, y el absceso hepático amebiano. En este caso, en la población pediátrica, ¿no? En el niño. La intervención o la exposición que se quiere dar es el metronidazol comparado a la cirugía, a la exéresis de ese quiste, abscedado aparentemente. Y el outcome o el desenlace es la mejoría clínica que se quiere del paciente. Entonces, para poder hacer eso, ya tenemos desglosado nuestros componentes. Ahora hay que transformar estos componentes en ese tesauro o ese vocabulario controlado. Entonces, vamos a transformarlo en ese vocabulario controlado. Tenemos nuestras variables, el empiema pleural y absceso hepático mediano, el metronidazol, la cirugía general y la mejoría clínica. Vamos a transformar eso en palabras clave. Entonces, ¿será de que el empiema pleural es un término aceptado por la comunidad médica de manera global acá en Chile, en Argentina, en México? Porque de ahí también deben tener esa casuística para poder nosotros tener una mejor sensibilidad en la búsqueda. Vamos a revisar eso. Para ello, vamos a entrar a lo que son los descriptores en ciencias de la salud y nosotros entramos a esta página de escritores en ciencias de la salud y consultamos por la palabra, ¿no? Absceso hepático amebiano. En este caso, yo lo estoy colocando en español y lo colocamos permutado. Ponemos en consulta y acá me bota el resultado de el absceso hepático amebiano, ¿no? Que en este caso su descriptor en inglés, acá ya me da el descriptor, el MESH, es Liver Abscess Amebi. Entonces, con esta, ya yo puedo hacer la búsqueda en inglés y con esto la búsqueda en español. La otra palabra era empiema pleural. Nuevamente, entramos a buscar a descriptores en ciencias de la salud, colocamos empiema pleural, colocamos permutado, consultamos y acá me va a botar lo que es el descriptor en español, el descriptor en inglés y el descriptor en portugués. Muy bien. ¿Cuál era el otro término? Cirugía general. Entonces, nuevamente entramos a lo que es consulta al descriptor en ciencias de la salud, así lo colocan en Google, colocamos lo que es cirugía general en español, porque le estoy colocando el término en español, colocamos permutado y me va a botar la palabra en español, que es el tesauro controlado y el descriptor en inglés. Entonces, de acá lo que más me importa es el descriptor en inglés, porque lo que esta presentación está dirigida es para el uso en el buscador PubMed. Entonces, copio a lo que es mi tablita, donde tenemos la variable y el vocabulario controlado, que es la palabra clave. Tenemos que absceso hepático amebiano es el primer término, y acá vamos, ¿no? Utilizo el operador booleano AND porque yo quiero la intersección entre estas patologías, ¿verdad? Y después procedemos a colocar el término empiema pleural
que acá tenemos, ¿no? Está asociado ahí con el operador booleano AND. El otro término es el metronidazol. El otro término es la cirugía general, general surgery, y la mejoría clínica, que en este caso no, no tendría un descriptor específico, porque lo que más me interesa ver en los estudios y lo que vamos a encontrar en los títulos va a ser lo que es la población, la intervención y la comparación, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, muy bien. Como estrategia general, entonces, vamos a tener que mi primera fórmula de búsqueda va a ser el componente 1, que en este caso es el absceso hepático amebiano más el empiema pleural, y lo que es, con lo cual yo lo estoy exponiendo, ¿no? Las variables de posición, que es el metronidazol o la cirugía general. ¿Por qué acá no coloco el operador booleano AND? A ver, a la doctora Magali Contreras. Doctora Magali, ¿por qué usted considera que acá no va el operador AND? ¿Y por qué va OR? ¿Alguna idea? Sí, buenas noches. ¿Se recuerda, doctora, qué significaba la palabra OR? Que me va a encontrar artículos tanto de metronidazol como de cirugía general, y que también me puede englobar ambos artículos. Si yo utilizo la palabra AND, se reduce mi búsqueda a solamente artículos de metronidazol y cirugía general. ¿Pero eso es lo que yo quiero? No, porque en este caso es la variable de exposición. Entonces, eso es uno de los errores que se comete al momento de utilizar variables de intervención, y eso tienen que tomarlo en cuenta, ¿ya? Entonces, en este caso, utilizamos el primer componente, que es la población, con las variables de exposición, que es metronidazol o cirugía general, ¿no? Entonces, esto lo colocamos en PubMed. Entonces, para eso vamos a hacer uso de PubMed. Dejamos de compartir y ingresamos a la plataforma, en este caso. Listo. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Se puede ver la pantalla? Por Sí, sí favor, ¿me pueden podemos. Sí confirmar? podemos. Ya, excelente. Muy bien, chicos. Entonces, ahora entramos a lo que es PubMed, ¿no? El buscador PubMed. Entonces, este buscador, la plataforma se ha actualizado este año. Antes no tenía esta interfaz. Acá tenemos, por ejemplo, las palabras mesh. Acá tenemos para buscar algunos journals específicos y, bueno, una serie de otras herramientas que en otra oportunidad vamos a describirlo. Entonces, tenemos, en este caso, a ver, nos hemos quedado acá. Listo. Entonces, como estrategia general, tenemos esto, ¿no? Esta es nuestra primera palabra para poder buscar nuestra primera fórmula. Es de manera general, porque estamos englobando las dos palabras de la población, que es el absceso hepático mediano y el empiema pleural, asociado a la intervención y la exposición, que es el metronidazol y la cirugía general. Ponemos en búsqueda y nos bota solamente 5 resultados. Entonces, un poco nos llama la atención, ¿no? Hemos utilizado bien, adecuadamente nuestra fórmula, pero verdaderamente serán 5 resultados que hay en todo el mundo, porque recuerden que la base de datos PubMed engloba una gran cantidad de revistas. Entonces, vamos a plantear una segunda estrategia de búsqueda, que en este caso, ¿qué tal si le quito la intervención y simplemente utilizo de manera general? Porque a veces el error que se comete, a ver, el error que se comete es ser muy específico. Entonces, cuanto más específico seas, recuerda que tu población se va a disminuir. Tu cantidad de artículos va a ser mucho menor. Por lo tanto, no vas a tener quizás la respuesta a tu pregunta de investigación. Entonces, hagámoslo de manera general, simplemente con el absceso hepático mediano y el empiema pleural, y nos vamos a dar cuenta que incrementan los resultados.
tenemos 8 resultados. Entonces acá, por ejemplo, miren, hay un artículo similar a nuestro caso. No podemos ver si es en niños o no es en niños. Acá ya nos habla un poco de la cirugía. Acá otro caso muy similar, el uso de trofosoditos en el diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tenemos solamente 8 resultados. La pregunta es, ¿será esos 8 los resultados que existan en toda la literatura mundial? Posiblemente no. Entonces, sigamos mejorando nuestra estrategia de búsqueda. Ahora, ¿qué tal si utilizamos el término mesh, que es el término adecuado o el vocabulario controlado? Porque acá no estoy utilizando de alguna otra forma la, la, el, esa herramienta que me permite utilizar PubMed. Entonces, para nosotros utilizar el término mesh, nuevamente ingresamos a PubMed. Lo pueden hacer de manera manual, vamos a verlo, o colocamos en la palabra, en el icono Mesh Database, y colocamos lo que es el primer término, ¿no? Que ya se supone que es un descriptor. Entonces, acá hacemos clic y miren, ya aparece, ¿no? Automáticamente, porque ya está reconocido por la base de datos. Acá tenemos el absceso hepático mediano. Acá todos los otros términos sinónimos que también son catalogados como términos similares en cuanto a su jerarquización para la base de datos y colocamos en agregar a la búsqueda, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Cuál es el otro término? Entonces, cuando se coloca entre corchetes el término mesh, significa que ya este mesh entre corchetes está englobando a todos estos términos. Por lo tanto, ya no sería adecuado colocarlo todos, ¿no? Para poder, de alguna otra forma, englobar más artículos. El siguiente término es empiema pleural. Entonces, colocamos el empiema pleural y acá ya aparece incluso por default. Y igual, ¿no? Empiema pleural tiene sus sinónimos. Acá me permite PubMed buscar específicamente alguna característica del empiema pleural, la microbiología, la terapia, entre otros. En este caso, el operador que voy a utilizar es AND, ¿no? Porque acá, según mi fórmula que yo quiero, es utilizar AND. Entonces, colocamos AND, agregamos el carrito de búsqueda y lo buscamos. Y me aparecen 9 resultados. Anteriormente, sin término mesh, me aparecía 8, y con término mesh, como pueden observar, me aparecen 9 resultados. Entonces, nuevamente entramos a la pregunta. ¿Serán esos 9 artículos los que existan en toda la literatura mundial con respecto a esta patología? Porque ahorita yo no he entrado a la pregunta principal, ¿no? Que es comparar esos dos medicamentos. Entonces, la segunda recomendación, doctores, es de que ustedes, de alguna otra forma, no sean tan específicos en ciertas enfermedades que ya desde un inicio pueden encontrar que tienen pocos resultados, ¿no? A veces se empecinan en colocar en la fórmula de búsqueda algunas intervenciones, todo eso, pero no saben que quizás la casuística es muy limitada. Entonces, ahora les presento lo que es la estrategia de los brazos. Entonces, esta estrategia de los brazos, para poder, en casos muy excepcionales como lo que tenemos en este escenario, en el cual aparentemente no hay pacientes en el mundo que tengan el empiema pleural y el absceso hepático mediano, vamos a utilizar la estrategia de brazos, ¿no? Entonces, el brazo 1, como podemos observar, está compuesto por la población, ¿no? Tenemos al paciente con absceso hepático mediano y el empiema pleural. Entonces, para esto, nosotros tenemos que desglosar cada subcomponente del brazo. Entonces, el absceso hepático mediano los vamos a desglosar. ¿Y de dónde provienen estos términos, no? Que son aparentemente variantes de acá. Entonces, retornamos acá, por ejemplo. Tenemos que cuando yo hice mi término de búsqueda con la palabra mesh, acá puedo observar que existen ciertos términos sinónimos. Entonces, por el método de brazos, yo lo que hago es lo siguiente. Copio todos esos términos sinónimos y lo coloco como en término mesh, agregando la palabra or. ¿Por qué? Porque la palabra or me indica que va a coger ambos términos. Entonces, de esa forma,
yo puedo coger de alguna otra, mayor cantidad de artículos similares, ¿no? Ahora, por otro lado, agrego como segunda opción, para que sea más específica mi búsqueda, lo que son los términos que solamente me aparecen en el título y el abstract. Entonces, para eso agrego entre corchetes TIA, título y abstract. Pero ¿de cuáles? De aquellas palabras o frases que tengan un significado adecuado en el castellano. Por ejemplo, si yo coloco LibreAccess amebic, amebic, aparentemente esta palabra, si nosotros lo traducimos directamente al castellano, va a aparecer con coma y gramaticalmente eso no es correcto. Entonces, de manera general, todas aquellas palabras que tengan coma, elimínenlos. Entonces, el primer término lo eliminamos porque tiene coma, el segundo igual porque no es gramaticalmente correcto, el tercero igual y así. Y solamente me va a quedar estos términos, como pueden observar, sin comas. A ellos les coloco le coloco entre corchete tía para que me especifique el título y el abstract. Entonces, al final, me va a quedar el brazo 1 solamente del subcomponente del absceso hepático amebiano, todos los sinónimos de las palabras mesh asociado a lo que son las palabras en el título y abstract, ¿no? Esto es del brazo 1, el primer componente. Ahora desarrollemos del empiema pleural. El empiema pleural, en sus términos mesh, también tiene sus componentes, ¿no? Empiema coma pleural, en plural, en singular, entre otros. Entonces, a estos igualmente le agrego nuevamente aquellos que son gramaticalmente correctos, aquellos en general que no tengan comas. Entonces, este no tiene, por lo tanto no va con título y abstract, este igual, este sí, pleural empiema, y así, posteriormente. Y lo coloco de otro color para que ustedes puedan distinguir la diferencia. Y esto sería el segundo subcomponente del brazo 1. Entonces, al final me va a quedar solamente del brazo 1 esta fórmula que engloba el subcomponente del absceso hepático amebiano y el otro componente del empiema pleural. Y para que sean dos términos que tengan ese mismo artículo, que tenga estas dos palabras en sus palabras clave o en el título y abstract, como podemos apreciar, porque ya estoy generando esto para PubMed, le coloco el operador booleano AND, ¿no? Entonces, con eso ya puedo englobar y puedo decir que esta es el primer brazo que estoy formando. Muy bien. Entonces, habíamos mencionado que como esta era una enfermedad aparentemente rara, lo ideal es no ser tan específico. Por lo tanto, primero vamos a buscar solamente con el brazo 1 para ver qué tanto nos va. Utilizamos la búsqueda solamente con el brazo 1. Entonces, para ello, copiamos todo lo del brazo 1, el brazo completo, y lo colocamos en PubMed. Acá tenemos PubMed, lo colocamos en el buscador y nos da 12 resultados. De 8 me ha incrementado a 12, o sea, he ganado 4 artículos más. Nuevamente nos hacemos la interrogante. Esos 12 resultados, ¿será toda la literatura? Y ojo, ahora que he utilizado los brazos, que he sido más específico, he agrupado más términos, ¿verdaderamente serán esos 12 resultados? Entonces llega un punto, en este caso, en el cual ustedes, a pesar, tienen que replantearse. Uno, ¿es posible que solo exista 12 artículos en toda la literatura con respecto a este tema? ¿Hemos realizado adecuadamente bien la fórmula? ¿Hemos incluido todos los términos con los cuales denominan a esta patología? Entonces, cuando tenemos este tipo de dudas que a veces existen, y ustedes algunos quizás que ya han realizado la búsqueda de ciertas patologías, se topan con este escenario en el cual
solamente hay pocos artículos. ¿Qué hago ahora? Lo ideal es sentarte y reunirte con el equipo que te ha propuesto la pregunta, porque hay alguien siempre con mayor experiencia, tanto el que hace la metodología de búsqueda o si no, el mismo temático o experto en el tema, que quizás te puede dar otros términos. Entonces, he utilizado todos los términos MESH de absceso hepático a mediano y lo he asociado a todos los términos MESH de empiema pleural. Asimismo, he utilizado tanto la fórmula en título y astra, que es el TIAP, en ambos casos. ¿Qué más me puede faltar? Entonces, justo ahí entra el experto en el tema. El experto en el tema va, de alguna otra forma, va a indicarte de que quizás antes se denominaba esta enfermedad de otra forma y que actualmente ya no se denomina así. Entonces, para este caso, por ejemplo, en el servicio de neumología, se planteó de que existe otro término que sale un poco de la realidad, pero puede utilizarse, ¿no? Como es la amebiasis torácica o la amebiasis pleuropulmonar. Pero recordemos que estos términos no están en los términos MESH. ¿De dónde salen estos términos? Entonces, acá ocurre que algunos especialistas pueden denominar a la enfermedad de diversas formas. Por lo tanto, a diferencia de otros métodos de búsqueda, esta técnica de los brazos me permite añadir estos términos sin interrumpir ya mi fórmula armada. Entonces, veamos el ejemplo. Ya tenemos el brazo 1. En este caso, era hasta acá, ¿no? Tenemos el absceso hepático amebiano asociado al empiema pleural con su variante en términos MESH y con su variante en términos de título y abstract. Pero le agrego en este entonces también otra variante, pero que yo no tiene un significado MESH, como pueden observar acá. Anteriormente, esta palabra de amebiasis torácica o amebiasis pleuropulmonar no está en estos términos MESH. Por lo tanto, simplemente lo agrego como título y abstract, para ver si algunos autores antiguos lo denominaban así a esta enfermedad. Entonces, nosotros copiamos esta misma fórmula y lo agregamos a nuestro carro de búsqueda. Copiamos la fórmula, vamos a PubMed, mejor en otra, vamos a PubMed nuevamente para comparar los resultados y aparecen 40 resultados. Entonces, ¿ven la diferencia abismal de 12 a 40? Entonces, a veces, de alguna otra forma, a pesar de que nos esforcemos, puede que alguien con mayor experiencia, simplemente por modificar un término, ha englobado a más estudios, ¿no? Y acá tenemos, miren, un estudio de 1997, amebiasis pleuropulmonar, otro del 2002, amebiasis torácica, de 1956, amebiasis pleuropulmonar. Entonces, se dan cuenta, miren, de 1991, o sea, son términos antiguos que de alguna otra forma quizás el experto en su grupo de investigación o el experto en su servicio puede dar a conocer. Miren, este término de 1965. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, hemos encontrado entonces nuestros 40 resultados, que de alguna otra forma sí, pues, o sea, esto ya a diferencia de los 12 o de los 8 anteriores, ya tiene cierta metodología más robusta, ¿no? Entonces, vayamos a lo que es, entonces, hemos logrado con nuestra fórmula modificada obtener 40 resultados, ¿no? Ahora veamos, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, solamente utilizo los términos MESH y le agrego estas variantes, ¿no? Sin utilizar toda mi fórmula modificada como lo que he visto, por ejemplo, acá. Entonces, vamos a tener, acá, por ejemplo, agregamos solamente eso y vamos a tener 37 resultados. A diferencia del otro, donde tenemos 40, acá tenemos menos 3 artículos que quizás pueden ser importantes para el doctor que está analizando esta enfermedad. Entonces, lo ideal y lo que yo les recomiendo siempre es que utilicen la técnica de los brazos, como podemos observar. Lleva tiempo, sí, pero es infalible.
de alguna otra forma. Ahora, muy bien, hemos visto de que tengo aproximadamente 40 artículos que me hablan de esta patología, ¿no? De el empiema pleural y absceso hepático amebiano. Ahora, vamos a ver. Entonces, ya. Entonces, en este caso, podemos completar ahora sí mi verdadera búsqueda, que es comparar el metronidazol con la cirugía. Entonces, en este caso, tenemos los brazos, que es el empiema pleural y absceso hepático mediano en niños, el metronidazol y la cirugía, que es general surgery, ¿no? Entonces, aplicamos, brazo 1 es la fórmula modificada que ya tengo, el brazo 2, que sería metronidazol, ¿no? Que en este caso es un término mesh, pero para mi enfoque de estudio he decidido solamente considerar este término y lo agrego el título y abstract con la variante OR y la cirugía general, ¿no? Que también lo agregó en sus variantes términos mesh y variante título y abstract en aquellos que ya no tienen coma, ¿no? Que son correctamente, adecuadamente gramaticales. Entonces, con esto ya genero mi brazo de búsqueda final para poder responder esta pregunta de investigación. Entonces, acá tengo mi brazo 1, que es lo que es el absceso hepático mediano más el empiema pleural, asociado acá a el brazo 2 y 3, porque recuerden que el 2 y 3 iban juntos, ¿no? Que son las exposiciones, que es el metronidazol y la cirugía general, ¿no? Entonces, todo esto lo paso a PubMed y tenemos 14 resultados. Estos 14 resultados pueden que respondan mi pregunta de investigación y que si yo deseo un poco extenderme, me voy a los 40 anterior, que ya tengo una mejor casuística. Entonces, como pueden observar, es nosotros dar a conocer de que si nosotros modificamos algún término u otro, podemos llegar a tener mejores resultados y optimizar los resultados. Entonces, eso tienen que tenerlo en consideración. Ahora, esta fórmula que hemos hecho manualmente, ¿la podemos hacer en PubMed? Claro que sí. Entonces, ingresamos nuevamente a PubMed. Acá vamos a ingresar a la plataforma PubMed. Ingresamos a la opción Advanced. Y acá, por ejemplo, me tiene la plataforma, ¿no? Nuestras búsquedas que hemos hecho. Simplemente lo eliminamos, limpiamos nuestra base, nuestro registro y copiamos, ¿no? En este caso, tenemos que englobar el brazo 1 y el brazo 2 y 3, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ya, acá tenemos el brazo número 1, que es esta fórmula modificada, copiamos, agregamos acá a lo que es All Fields, añadimos a lo que es el cuadro de búsqueda y agregamos al historial, ¿no? Entonces acá me va a botar las 40 publicaciones que habíamos visto. Ahora, agregamos el otro brazo, que era metronidazol asociado a lo que es asociado a lo que es la cirugía general en el otro brazo, ¿no? Brazo 2 y 3. Igualmente agregamos en el carrito de búsqueda, solamente al historial, y acá tiene 1.359.283 resultados. Que sí, pues hemos utilizado la variante OR, el operador booleano OR, y por lo tanto me va a englobar bastante artículo. Entonces, lo que hacemos en este caso para generar la búsqueda, la misma fórmula en PubMed, colocamos acá query y posteriormente el operador booleano AND. Y agregamos al carrito de búsqueda. Y tenemos las 14 revisiones que cuando yo he insertado manualmente, ¿dónde está? No, acá no hemos insertado. Que cuando yo he insertado manualmente la misma fórmula, ¿no? Entonces acá sí va a haber algunas frases que no han encontrado porque quizás los autores no han colocado esto en el título, pero tenemos los 14 resultados. Entonces, de alguna otra forma, con esto podemos mencionar de que tanto utilizando la misma base de datos de PubMed como agregando manualmente como lo que han podido observar, el resultado es similar, 14-14. ¿Sí? Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen en consideración, porque miren, simplemente dando a conocer
cómo hemos buscado y cómo hemos llegado a obtener la respuesta a esta pregunta de investigación, perdón, a esta pregunta clínica, que puede ser de cualquier visita médica, nos ha tomado tiempo. Entonces, como consideraciones finales, doctores, tenemos que tener en cuenta de que ustedes tienen que identificar la base de datos donde van a realizar la búsqueda. En este caso, uno que tenemos acceso todas las personas naturales es el buscador PubMed, ¿no? Planificar el tiempo determinado para la búsqueda. Miren, solamente presentando los resultados de este ensayo que se hizo con esta pregunta de investigación de la vida real, nos ha demorado aproximadamente casi una hora. Ahora, desarrollen tu estrategia de búsqueda. A un inicio han visto que a pesar de que he utilizado la técnica de los brazos, no me ha podido generar mucha cantidad de artículos. Pero después de consultar con los especialistas o cómo anteriormente llamaban a las enfermedades o cuál era su sinónimo anteriormente, hemos podido obtener una mejor cantidad de artículos. Por lo tanto, es importante que cuando ustedes no tengan un buen resultado de búsqueda, consulten a los más experimentados, al metodólogo o bibliotecólogo de su universidad o del hospital, al temático o experto en la materia, para poder obtener así los mejores resultados. Muy bien, eso sería todo. Y si tuvieran alguna duda o consulta, encantado de poderles responder. Gracias.